Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 2 de mayo del año 2024. Saludo a quienes me acompañan en la mesa. Están todos acá, empezando por Cecilia Eguiluz, que bajó a la capital. ¿Cómo te va, Cecilia? Muy buenos días. Sigo, Santiago Gutiérrez Silva, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Voy al otro lado de la mesa, Esteban Valenti. Muy buenos días. Y al lado de él, Gabriel Mazarovich, ¿todo bien? Muy buenos días, muy bien. Además nos conocemos personalmente con Cecilia, que nunca nos había tocado estar personalmente en la misma mesa. Es verdad. Sí. Ah, mirá, Sí. este es un debut. Deben haber estreno. estado alguna vez Cecilia en Salto y Gabriel cuando estaba allá en Centroamérica, ¿no? Sí, nos Sí, en cruzamos varios varias lugares. veces, pero nunca habíamos coincidido personalmente. Es verdad. Bueno, después les hago las presentaciones formales. Ya lo ya lo presentamos. hicimos. No, porque lo vi a Gabriel que llegaba tarde, que entraba tarde al estudio, pensé que no, que todavía no habían tenido Ajá. tiempo. Bueno, vamos al primer tema. El PIT-CNT llevó a cabo ayer su conmemoración tradicional por el Día de los Trabajadores, que este año se presentaba bajo la consigna hacia el triunfo popular por un país productivo con justicia social. En el acto principal, que se desarrolló en Montevideo, el orador único fue el presidente de la central, Marcelo Abdala, que habló durante 1 hora aproximadamente. Abdala dedicó buena parte de su discurso a reivindicar la propuesta de reforma constitucional para modificar el sistema de seguridad social que impulsa el movimiento sindical y que, se confirmó, tuvo el apoyo de 430.000 firmas para que pueda plebiscitarse en octubre junto con las elecciones nacionales. Por encima de todo, nuestra mayor confianza está en saber que no hay fuerza más poderosa que un pueblo convencido de ser obrero de su destino. Por eso, a fines de octubre, como dice el poeta, ganaremos nosotros los más sencillos, aunque tú no lo creas, ganaremos. ¡Viva la unidad del pueblo uruguayo! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el PIT-CNT! Abdala pidió a quienes están en contra de esta iniciativa que eleven el nivel del debate y dejen de mentir a la población. Al mismo tiempo extendió la invitación a quien desee discutir sobre el tema, pero de forma seria y con argumentos reales. Esperamos que no haya excusa para no aportar a la gente una polémica respetuosa y centrada en argumentos, expresó. Por otro lado, Abdala se refirió al deterioro del poder de compra que sufrieron los salarios entre 2020 y 2024, año en que los trabajadores lograron, dijo, recuperar el salario real también en función de su propia lucha. Manifestó asimismo la preocupación por la infantilización y feminización de la pobreza. En este punto propuso generar partidas concretas de salario que contemplen el trabajo no remunerado de las mujeres y destinar recursos para fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados. Además, el presidente del PIT-CNT adelantó que la central va a convocar un diálogo nacional para promover un cambio en la matriz productiva con énfasis en la inversión en innovación y desarrollo. Pidió asimismo que todo el sistema político apruebe a la brevedad una ley que lleve la semana laboral a 40 horas con pago de 48 horas. Más tarde, al anochecer y desde la Torre Ejecutiva, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló dando la posición del Poder Ejecutivo en la jornada. Concretamente, Mieres, que renuncia hoy al cargo para dedicarse a la campaña electoral, destacó los indicadores en materia de empleo y la recuperación salarial que se ha producido después de la crisis de la pandemia. Al completarse el 4º año de gobierno, esta gestión exhibe una realidad caracterizada por mucho más empleo y mejor salario que en el gobierno anterior. Y estos logros se alcanzaron en un periodo que estuvo caracterizado por diversas circunstancias adversas. La pandemia nos impactó durante los años 2020 y 2021 y la sequía y las diferencias cambiarias con Argentina nos afectaron durante 2023. El ministro también mostró su preocupación por la reforma constitucional sobre el sistema previsional que promueve el PIT-CNT. Advirtió que si esa propuesta triunfa en las urnas, no solo echará por tierra la sostenibilidad del sistema, sino que afectará la credibilidad de nuestro país.
Bueno, este es un resumen muy breve de lo que se dijo en el acto y de las repercusiones. Hubo más repercusiones, ¿no? De los precandidatos, de distintos partidos políticos, de gremiales empresariales. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó este Día de los Trabajadores, que siempre es un foco de discusión, de debate? ¿Qué dejó para ustedes? Elijan un ángulo. ¿Santiago? Bueno, voy a tratar de elegir algún ángulo. Recién no, ayer cuando lo escuchaba y después que lo leí más detenidamente, pensaba en qué aprieto bueno, positivo, pondría el PIT-CNT al sistema político si se actualizara ideológicamente. Que no quiere decir que deje de tener la matriz ideológica que tiene, sino que de alguna forma diera por válidas cosas que el mundo ya demostró que no funcionan o las que sí funcionan. Porque pensaba si este mismo discurso, sacando lo coyuntural, lo empezáramos a correr 10 años para atrás, 20 años para atrás, 30 años para atrás, 40 años para atrás, ¿en qué momento quedaría descalzado el tiempo? En ninguno. Es llamativo, realmente llamativo. Con toda la humildad posible, ¿no? Uno nunca cree estar a la vanguardia del tiempo que vive, pero le corresponde ser hijo del tiempo que le toca vivir si quiere ser un actor principal y preponderante de nuestro sistema político para que más gente viva mejor. Y creo de verdad que ese es lo que guía al PIT-CNT, a Marcelo en este caso que lo toca presidirlo, pero no creo que tengan malas intenciones, simplemente creo que los caminos por los que buscan llegar a eso ya están más que demostrados que están equivocados. Lo que sí hay algunas cosas discursivas que me molestaron un poco. Por ejemplo, que tratara a los que estamos en contra de la reforma de que estamos mintiendo y no utilizando datos. He visto a los profesionales de los más destacados de todo el sistema político profundizar con datos, con gráficas, con números, con proyecciones de todo tipo, color y tamaño. Nadie puede decir que son oficialistas, muchos de ellos. Nadie. Simbe, por ejemplo. Por ejemplo, Simbe. ¿Por qué esta reforma complicaría de verdad la sustentabilidad del país? Y además, una pregunta central que me surge, porque Marcelo también habla en el momento de la infantilización de la pobreza. Con esta reforma y la infantilización de pobreza están frente a frente. Es decir, esta reforma lo que haría es aún más inviable destinar recursos necesarios para los que menos tienen hoy en Uruguay, que son los niños, no son los mayores de 60 o 65 años, son los niños. Por supuesto, Santiago tiene más apuntes, pero lo voy a Tengo cortar acá. Además, mientras hablaba, yo miraba a Gabriel, le paso la palabra a él, entonces, para que de algún modo también responda o arranque por donde pensaba arrancar. Después pasamos un mate hoy. Dale, después, cuando termine de hablar, encantado te pasamos el mate. Primero, a mí me parece yo siempre arranco, lo sabés, Emiliano, acá, rescatando la centralidad del 1 de mayo. O sea, algún año me acuerdo que Leonardo Costa se rió mucho, que para mí el 1 de mayo era como Navidad y que yo voy con fiebre al 1 de mayo. ¿Que vas con fiebre? Sí, he ido con fiebre, yo no falto al 1 de mayo bajo ninguna circunstancia. Pensé que iba recaliente. No. Creo que es un acto de una centralidad enorme, que además es una fecha universal, porque tendemos a verla solo por lo que pasa acá. Y es la primera fecha universal no religiosa de la historia de la humanidad. No abarca todo el planeta. No, ninguna. No todos los países la celebran, pero sí, es muy amplia. Por ejemplo, Estados Unidos, donde fue la masacre de 1886, no la celebra, y tiene el Labor Day por otro día, pero increíblemente en Estados Unidos sí ahora se conmemora el 1 de mayo con mucha fuerza gracias a los inmigrantes, que sí lo conmemoran y sí reivindican sus derechos y un trabajo digno. Entonces, es una fecha muy importante que recuerda a una cuestión trágica de la historia de la humanidad, que fue el asesinato de 8 líderes obreros anarquistas, que además, después de ser ahorcados, se comprobó que eran inocentes. O sea, que fue un juicio amañado, salvaje, y ese recuerdo mueve muchas cosas. Segundo elemento, para decir, y después ya nos metemos en la polémica, hubo 29 actos. Yo antes de venir para acá busqué con la gente del PIT-CNT a ver si podía confirmar, porque ayer no tenían el detalle de todo. Hubo 29 actos en todo el país. Es uno de los años donde se ha desarrollado más cantidad de actos. Y además en horarios distintos, ¿no? Sí, claramente. Y con muy buena concurrencia todos. El de ayer fue uno de los actos más grandes de los últimos años, sin duda. Entonces, creo que esa es una de las cosas también importantes a señalar.
Y termino que obviamente hubo el planteo de la reforma de la seguridad social. Yo creo por el contrario con Santiago, que hay propuestas muy hacia adelante. Si uno compara la que están ancladas en el tiempo y parece que se quedaron en el siglo XVIII son las cámaras empresariales con la propuesta que hicieron. Quieren la tracción a sangre y el trabajo semiesclavo. Esa es su propuesta de desarrollo del Uruguay. El PIT-CNT plantea temas centrales de la modernización del trabajo, como la reducción de la jornada laboral, que además ha sido planteado como una bandera en muchos países. En España, por ejemplo, es la bandera central de los sindicatos hoy, de todos los sindicatos, que además tienen 40 horas de jornada laboral hace más de 30 años, casi 40 creo. Y el PIT-CNT lo planteó el tema de la innovación tecnológica, que no se puede plantear el desarrollo del Uruguay con una inversión en ciencia y tecnología de menos del 1% del PBI. De acuerdo. Por lo tanto, me parece que hay planteos del PIT-CNT con mucha seriedad que trascienden largamente lo de la reforma jubilatoria y también lo de la reforma jubilatoria que discutimos la semana pasada y la vamos a seguir discutiendo, pero me parece que fue un muy buen planteo el del PIT-CNT. Bueno, ya apareció algo de discusión entonces a partir de lo que había dicho Santiago. Seguimos, vamos con Cecilia. Bien, yo creo que desde el punto de vista de la plataforma, sacando la reforma y el plebiscito, en definitiva, el plebiscito, no hubo grandes innovaciones en lo que es el discurso de plataforma que tuvo este año el PIT-CNT. Y digo no hubo grandes reformas porque, por ejemplo, pararse en la infantilización de la pobreza es algo que es absolutamente conocido. La pobreza en Uruguay siempre ha sido infantilizada. Los mayores números siempre estuvieron en los niños. Y discursos bastante, digamos... si vos lees el discurso del año pasado y lees el de ahora, realmente a nivel de plataforma no ha habido mucha variación, salvando la distancia del tema del plebiscito, que sí fue el eje central y en realidad fue lo más destacado del discurso. Estuvo al principio y estuvo al final. Exacto, ¿no? Fue lo más destacado, fue el leitmotiv del discurso del primero de mayo. Yo lo que creo es que cuando Abdala habla de que se preparen y que hablen preparados los que vayan a hablar en contra del plebiscito que propone el PIT-CNT, no habla solamente para el gobierno, está hablando para el propio Frente Amplio, porque el propio Frente Amplio ahora está en un gran problema con esta medición de fuerza. Y acá yo lo que quiero puntualizar es esto. Yo creo que el PIT-CNT está haciendo una demostración de fuerza, lo hizo cuando arrancó con el tema de la LUC, lo hace ahora cuando logra las firmas para habilitar el plebiscito y está poniendo condiciones dentro del Frente Amplio. Yo veo, cuando se habla del FAPIT, yo siempre soy muy crítica incluso de a veces los eslogan que yo mismo a veces uso para algunas cosas. Y yo creo que en este momento no estamos en una etapa FAPIT, estamos en una etapa donde el PIT-CNT está metiéndole presión adentro del Frente Amplio y creo que parte del discurso ayer iba más para la interna del Frente Amplio que incluso para el propio gobierno, donde ya tiene un discurso clarísimo que se opone. Así que iba a ir por ahí en mi primera intervención. Sí, hoy en la entrevista con Marcelo Abdala yo le preguntaba si el PIT-CNT se posicionaba en la campaña electoral. Él arrancó remarcando que su prioridad en esa materia es el plebiscito, ¿no? Que eso sí va a ser un punto central, pero que en cuanto a los partidos políticos, a las opciones de los candidatos y los partidos que compiten, no hay postura. No corresponde, decía. Incluso cuando después le preguntaba qué esperan que haga el Frente Amplio con el plebiscito, con la reforma de la seguridad social en reforma constitucional que promueven los sindicatos, si debe cambiar ahora la posición esa de libertad de acción, también evitó pronunciarse, ¿no? No le reclama nada en todo caso, no le pide nada, decía, al Frente Amplio. Bueno, yo tengo un sentimiento encontrado. Primero, el de siempre, el 1 de mayo es efectivamente una fecha civilizatoria para el mundo. Eso, solo los trogloditas pueden no decir algo de eso, por lo que representó en la evolución de las sociedades y no solo de la clase obrera, por la evolución de la civilización. Y por lo tanto, el 1 de mayo es la fecha de los trabajadores, no de los trabajos, y que en el Uruguay
se conmemore con una sola central sindical es un hecho que no siempre lo valoramos. Yo que viví en un país con 3 centrales sindicales más los autónomos, les puedo decir que Italia, les puedo decir que es fabuloso. A ver, no hay adjetivos para que la sociedad uruguaya valore eso. Que vayan todos los candidatos, que vaya el candidato del gobierno al acto del 1 de mayo, porque ha ido a otros. No pasa nada. Es decir, el 1 de mayo es una fecha obrera, sindical, social, de una central única, con un discurso, digamos, que todo el mundo puede criticar, pero digo, es un discurso articulado, con ideas, es decir, no es una matraca. ¿tá? Además que Abdala no es un tipo muy para la matraca. Él argumentó, uno puede estar en contra, puede estar a favor. Eso es el primer aspecto. Segundo, que también, juntar 430.000 firmas, a mí me conmueve. ¿Por qué? Porque yo soy de esa escuela. Yo sé que hay que militar. Y juntaron 15% de las firmas, vamos a entender claro, porque si no parece que están casi al borde de... No, juntaron el 15% y necesitan 1.150.000 votos para ganar el plebiscito. A ver, tú estás aclarando, sobrepasaron el 10, que era el mínimo exigido, sí, exactamente. Lograron el 15, hay que descartar ahí, seguramente va a haber un descarte, pero bueno, es un logro, sobrepasaron con comodidad el mínimo. De todo modo, en el plebiscito tienen que llegar al 50, ¿no? Sí. 50 más 1. No al 10 ni al 15, sino al 50. Los votos válidos, no es como la elección, de los votos válidos, no de los votos emitidos. Pero yo parto de un criterio, yo lo dije siempre acá, que se iban a juntar la firma porque en este país 10% de la firma se junta para una cosa de ese tipo con el Partido Comunista atrás, el movimiento sindical, etcétera. Y mi contradicción es que yo creo que, primero, el debate no es un debate solo con los partidos. Yo estoy abierto a discutir con cualquiera. Que me quiera venir, yo ayer me dediqué con algunos de los que hicieron algunas proyecciones, como lo de Simbe, a averiguar las cosas, etcétera. Yo creo que acá hay un problema muy grave, que en el planteo, en la segunda parte de lo que propone el movimiento sindical, la primera parte, que es la de la reforma, lo niega absolutamente. No hay nadie que lo pueda hacer. Pero nadie puede ni aumentar los salarios reales, no solo los salarios mínimos, que imagínate vos lo que va a hacer que todos los salarios mínimos se lleven a la jubilación, sino los salarios reales, porque como está desde la otra reforma, están asociados al nivel de salario. Pero además las inversiones, porque hay un nivel después del cual lo aprendió la izquierda sobre su lomo y lo transformó en un instrumento de 3 gobiernos sucesivos. El manejo de las cifras no es arbitrario, no se puede tener un agujero que se duplica el déficit del PBI, que ya es alto este año, Vamos a entenderlo, este gobierno ya tiene 4%, se le terminó el mito de que no tenía déficit, ya está en el 4%. Pero si vos tenés en 2 años un 8% de déficit, o tenés un aumento de déficit, no necesitas que llegue el déficit. Vamos a entenderlo claro. No necesitas. El próximo gobierno, si se aprobara eso, si se aprobara la reforma, no necesita, porque la señal es tan devastadora del punto de vista de todo lo que sea inversiones, lo que sea costo laboral, todo, que se está negando toda posibilidad de un proyecto nacional progresista. Lo voy a decir así, se está negando toda posibilidad de equilibrio de un proyecto, una posibilidad. La exposición de Esteban deja claro uno de los aspectos centrales que va a tener el debate sobre la reforma del PIT-CNT rumbo a octubre, ¿no? Dentro de la izquierda hay 2 grandes posiciones, ¿no? Están los partidos a favor y están los sectores y precandidatos que están en contra, ¿no? Y estoy de acuerdo. Vamos a entenderlo claro. Yo escuché a Ferreri, economista, que apoya a COSE, también está en contra, ¿no? Y en estas cifras que están, faltan las AFAP, faltan, porque es un enorme. ¿Y qué es la gran contradicción? Que vos le estás diciendo a los jubilados que los vas a ayudar, los vas a mejorar, van a subir,
pero también le estás diciendo que van a vivir en la más grande incertidumbre, porque los jubilados saben, la gente con mediana inteligencia, que si vos tenés un país totalmente descontrolado, por más que la Constitución y los santos evangelios digan que te van a pagar lo que sea, no te lo van a pagar. Bueno, en cuanto a esos planteos, Abdala tiene respuesta, ¿no? Hoy en la entrevista Sí, lo escuché. lo manejó. Primero, entiende que las proyecciones que se están haciendo no tienen en cuenta todos los datos que deberían tener y que son temerarias incluso porque no se conoce qué va a pasar exactamente con el mundo del trabajo en los próximos años. Pero además después dice que si hay aumentos, si el déficit del sistema aumenta, hay caminos para enfrentar ese escenario que no son necesariamente los de aumentar el IVA o aumentar los aportes laborales y patronales a la seguridad social. Él habla, por ejemplo, de que es necesario que haya más eficacia fiscal. Menciona distintos rubros en los cuales no se está recaudando por la impositiva lo que se debería recaudar. Ejemplo, el SIC-TRAC del transporte carretero. Y después habla de que también hay que hacer modificaciones en las exoneraciones tributarias que hoy existen y eventualmente, sí, una reestructura de impuestos. Mencionó ayer, hay que gravar más a la cúspide de la sociedad, al gran capital. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Porque mientras iban hablando iba sacando apuntes y no voy a tratar de elegir qué decir. Respecto a lo último que vos decías, Emiliano, referido a lo que decía Marcelo, Abdala, el problema de todo eso está fantástico, pero todavía no hay un solo número de los que promueven el plebiscito. Ni uno. No hay un número del Instituto Cuesta Duarte, si me equivoco, corríjanme, por favor. No hay una proyección y en tal caso de esa proyección caminos viables para solventar un déficit que podremos discutir la magnitud porque supongamos que no sabemos cuál va a ser el futuro del trabajo, del cual estoy de acuerdo y ojalá sea muy luminoso y más justo. Pero no hay un número, entonces vos no podés salir a decir... Los números de lo que afectan los aumentos los sabemos. Bien. No, pero lo que dice Santiago es que no hay números calculados por quienes impulsan esta papeleta, ¿no? No está difícil. Me cuesta un poco que me vengan a tratar a muchos profesionales de tendenciosos o mentirosos casi, porque así son declaraciones fuertes, cuando no tenés números para contrastar. Ni uno. Lo que antes me llama la atención es cómo hay una propuesta de este tipo por parte del PIT-CNT que no pasó antes por un estudio del Instituto Cuesta Duarte. Después discutimos si quieren, si me parece, si me gustan, no me gustan, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los números del Instituto Cuesta Duarte. Pero no pasó por ahí. Estoy de acuerdo con lo primero que decía Gabriel. Y estoy de acuerdo con Marcelo Abdala cuando dice que este país tiene que invertir mucho más en ciencia, innovación y tecnología. Por supuesto que estoy de acuerdo. Que tenemos que diversificar nuestra matriz productiva. Por supuestísimo que estoy de acuerdo. Ahora, ¿de dónde vamos a invertir más? Si lo que hace esta propuesta es profundizar gravemente los problemas fiscales del país y hacer más desigual y más injusta la inversión de recursos en franjas etarias que son las más privilegiadas, que no es el término correcto porque no quiere decir que sean privilegiadas. Las menos afectadas en términos generales. Entonces, a mí esto lo que me surge es una suerte de inmadurez sobre los procesos de cambio en Uruguay y el uso de la democracia directa, porque ¿qué quiere decir esto? Si lo pongo en la Constitución queda escrito en piedra y entonces será, y las consecuencias que tenga al respecto, y bueno, no sé, maestro, está en la Constitución, entonces tiene que ser así. Es un poco, casi bíblico, ¿no? Lo pongo en la Constitución y es la forma de impulsar los cambios. A mí, yo estoy de acuerdo con que deberíamos tener, o sería deseable tener un sistema más justo. Estoy de acuerdo con que deberíamos empezar una discusión madura y profesional sobre reducir la jornada laboral. Pero no es lo que está pasando, lo queremos escribir en piedra y después que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque además las cifras que se eligieron no decir en el discurso de ayer, que lo entiendo políticamente, lo entiendo como plataforma, lo entiendo de todos lados, pero está bien que hablen A mí me alegra mucho que Uruguay por fin empiece a hablar de la infantilización de la pobreza. ¿Saben por qué? Porque todas las otras plataformas electorales están mejor. Bajó la inflación, subió el salario real, hay 100.000 personas trabajando que antes no estaban trabajando, bajó la informalidad, ¿está todo fantástico? Por supuesto que no, pero se elige también no decir cosas que están mejor o menos mal, si se quiere, lo dejo a la perspectiva de cada uno, y que se cumplió con un compromiso salarial
Que por supuesto que Marcelo lo defiende desde el lado de que es parte de la lucha de los trabajadores y por supuesto que lo es también, pero es un compromiso entre el gobierno y la central sindical. El movimiento sindical le hizo la mitad de los paros a este gobierno que los que le hizo a Tabaré Vázquez. Lo quiero decir. Y viva la independencia de clase. Por supuesto, yo estoy en contra intelectual, ideológica y espiritualmente de este tipo de reformas, porque me parece que no son ni los caminos y que no evalúan ninguno de los peligros que pueden profundizar la desigualdad de Uruguay. Bueno, corremos el riesgo en la tertulia y en este bloque de terminar hablando solo de la reforma del sistema previsional que promueve el PIT-CNT. El tema central. Es un asunto fuerte, pero veamos también otros, si es posible. No nos quedemos ahí. A ver, ¿por dónde vas tú, Gabriel? Bien, sobre la reforma de la seguridad social, discutimos la semana pasada, vamos a seguir discutiendo. Yo voy a dejar para el final 2 reflexiones sobre eso. Pero uno, el planteo central del PIT-CNT es el cuestionamiento a la desigualdad. Y a la reforma de la seguridad social del gobierno aprobada el año pasado como uno de los componentes centrales del tema de la desigualdad. Y Marcelo lo hace en un desarrollo discursivo importante, porque lo discutimos la vez pasada acá también. El mundo se está transformando, el deterioro de la democracia, el crecimiento del populismo, que a veces hablan solo de populismo cuando le toca a la izquierda, cuando es de derecha no es populismo, es otra cosa, parece, ¿no? Pero cuando los fenómenos de Milei, de Meloni en Italia, de todo lo demás, tienen que ver con que el mundo se está transformando en una oligarquía, pero en una oligarquía clásica, de definición griega de hace miles de años. Es decir, el dato que plantea Marcelo es demoledor. O sea, en el año 2000, desde el año 2020, la fortuna de los 5.000 millonarios más grandes, 5 personas, o 5 o 6 del mundo, se duplicó. Y los ingresos de 5.000 millones de personas bajaron. No, subieron 3%. ¿No? Subieron 3%. Entonces, yo lo que digo es una barbaridad. No hay manera de sostener que eso está funcionando bien. Eso genera un montón de cosas. En el Uruguay, ese proceso también se da. O sea, el Uruguay, según la CEPAL, ¿no? Según el Cuesta Duarte, es uno de los 3 países donde la desigualdad creció más. Entonces, tenemos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Tenemos fenómenos en el mundo y en el Uruguay de que ya no alcanza con decir quién tiene trabajo para si es pobre o no. Hay trabajadores que tienen trabajo que son pobres. Gaby, lo que pasa es que esta reforma le va a complicar más la vida a esos. Pero perdón, no, es que esa es la diferencia. Yo lo que digo es, nosotros estamos planteando, el PIT-CNT plantea y plantea con claridad. A ver, si no hubiera habido convenio del Zunca, convenio de la FUS, convenio de la UNRWA, que rompieron las pautas salariales, en este gobierno y en los anteriores también. No hubiera habido la recuperación salarial que hubo antes y hubiera sido mucho más profunda la caída del salario en estos 4 años. Porque está bárbaro mostrar la final, pero cualquier economista serio sabe la teoría del rebote y lo que queda en el medio del triángulo ese, el pan que no pudiste comprar en los 2 años anteriores, no lo podés comprar hoy, ya no lo pudiste comprar. Y termino con una reflexión. El tema de la desigualdad es central. La reducción de la jornada laboral viene a eso. Y yo creo que no hay que mirar la sociedad. Primero, el PIT-CNT no plantea una cuestión para meterlo para dentro del Frente Amplio, le plantea a toda la sociedad el debate. Y quiere instalar este debate en el conjunto de la sociedad y lo logró en base a un sacrificio militante inmenso. Porque las 430.000 firmas implican, entre otras cosas, que este es el plebiscito constitucional, que no referéndum, que hubo muchas más, obviamente, sino plebiscito constitucional que juntó más firmas, el anterior era el de Larrañaga, este es el que más juntó de todos, y además que tiene más firmas que votos 5 partidos con representación parlamentaria. Solo el Partido Nacional y el Frente Amplio tienen más votos que las firmas que juntó el PIT-CNT y las organizaciones sociales para este plebiscito. Entonces, hay una representatividad indiscutible. Y yo creo que no hay que mirar, termino con esto, lo de la pobreza infantil descarta, porque a ver, los niños no son pobres en abstracto. Los niños son pobres porque viven en hogares pobres en los que la madre gana una miseria, es de las 25.000 pesistas, en la que el abuelo y la abuela cobran una miseria de jubilación. Entonces vos levantando los salarios y levantando las jubilaciones, la principal política social de los gobiernos del Frente Amplio fue el salario y la formalidad laboral. No fueron las políticas sociales invertidas
en términos concretos. Lo que pasa, Entonces, me parece que eso- esa es una discusión importante Pero para en el dar. mundo real eso tiene que ser sustentable con las cuentas de un país. No hay experiencia en el mundo de un país que sea exitoso, justo y redistributivo, como quisiéramos que fuera Uruguay, que tenga la macro totalmente desordenada. Lamentablemente lleva tiempo, no es así nomás. No podemos escribirlo y queda resuelto. Estaría buenísimo que fuera así, pero no es, por la vía de los hechos. Yo creo que la plataforma, como decía Gabriel del PIT-CNT, es la desigualdad. Es la misma plataforma la desigualdad. La desigualdad era en el 1 de mayo del año pasado, del otro. El elemento... Es que sigue la por desigualdad. Es que está supuesto, creciendo, porque además, sigue la Cecilia, desigualdad claro. y en eso estamos todos de acuerdo. Porque podrán haber indicadores de que mejoraron algunas cosas, otras no, pero que hay desigualdad hay. Yo vuelvo a decir en esta mesa, hay una gran desigualdad territorial que ayer no se vio mencionada en el discurso, por ejemplo. Porque los empleos... Sí, lo que dijo fue... Exacto. Dijo los que empleos- el tema del empleo es sobre todo problemático sobre en el todo norte de Río por Negro. eso, Sí. una mención pour la galerie, Ajá. ¿no? Porque en realidad crecieron los empleos en el sur, creció el desempleo en el norte. O sea que seguimos con algo que tiene que estar, que ser uno de los puntos principales, y sí sé que fue por lo menos en la reivindicación en Salto. O sea, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que el tema de la desigualdad es un tema recurrente y está bien. Ahora, terminamos hablando del plebiscito. Yo ya no le quiero decir reforma, sino que plebiscito, porque es eso, la reforma es lo que está y el plebiscito es lo que la interpela. Terminamos hablando del plebiscito acá, más que nada, y más que de las plataformas de PIT-CNT, del resto de las plataformas, porque fue el eje central del discurso de ayer. Sí. Entonces, por eso es que lo hablamos. Y yo lo que me planteo es lo siguiente. Si se logran los votos en el mes de octubre, se va a condicionar al partido que gane, ¿no? Porque vamos a condicionar nuestra Constitución de la República. Pero si pierde, también se va a condicionar al partido que gane. Porque ¿cómo vos reformás si la gente dijo que ya no quiere tocar la reforma que ya hubo? O sea, no sé si me explico, pero me parece que cualquiera de las dos soluciones que pasen, y que es lo que va a definir el pueblo en octubre, va a generar un problema igualmente al gobierno que venga. Mucho peor, desde mi punto de vista, si sale, pero también lo va a generar si no sale. Santiago pide la palabra y después vamos con Esteban. Sí, mínima. La propuesta de reforma o de plebiscito, el 90% de su contenido no es contra la reforma última del gobierno, es contra la reforma del 96. Sí, sí. El 90% del núcleo de lo que propone es contra la reforma del 96, Sí, que sí, permite o habilita el ahorro individual, la SAFAP, etc. Sí, sí, es una reforma del sistema, no una derogación de la ley Exacto. del año pasado. Es una reforma de jubilaciones y pensiones, no es del sistema. Sí, claro. Afuera quedan todas las prestaciones sociales. Bueno, sí, hay sí, párrafos, hay artículos que tienen que ver con el sistema en general, ¿no? Empieza incluyendo en la Constitución que la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro, y luego dice: todas las personas tienen derecho a ser protegidas de contingencias en caso de maternidad, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, vejez, entre otras. También sus familias, en caso de muerte, tienen derecho a la pensión y demás prestaciones que puedan corresponder. Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán de forma que garantice a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros prestaciones adecuadas y suficientes. O sea, hay un párrafo, una primera parte programática de declaración de derechos que abarca el conjunto del sistema. Después se focaliza así en jubilaciones y pensiones, ¿no? Bueno, que el 1 de mayo tenga como elemento central la desigualdad nunca va a ser viejo hasta que hasta que desaparezca la desigualdad, cosa que yo veo bastante difícil. Pero sobre todo cuando empeora la desigualdad, y es lo que está pasando. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el Uruguay, no hay que olvidarse que hay 4.600 millones de dólares que se acumularon en la parte de arriba de la sociedad uruguaya, tanto en las cuentas corrientes de más de 250.000 dólares, como en las cuentas exteriores. Segundo, la ley que se aprobó es una ley que impulsa este plebiscito. Es una mala ley, no porque los jubilados, es decir, porque efectivamente es una ley que hace retroceder determinados derechos. Por lo tanto, el Frente Amplio, si gana,
está obligado a construir una mayoría para realmente reformar todo el sistema jubilatorio. ¿Por qué? Lo tiene que hacer no solo él, lo tiene que hacer con el proyecto nacional arriba de la mesa. No se pueden hacer reformas de algo tan pesado para el Uruguay como el sistema previsional sin tener en cuenta todas las políticas. Perdieron la oportunidad, ¿Tá? ¿no? Acaban de perder la oportunidad. Sí, yo no lo digo tanto porque Construir no una había, mayoría se fue a la discusión cuando ganó. No, que se cambiaron algunas cosas, pero yo estoy de acuerdo en una cosa, se tendría que haber avanzado más. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si vos pones todas las cosas arriba de la mesa, vos tenés un panorama en el cual efectivamente esta inclusión constitucional compromete todo. La mitad o más de la mitad del gobierno ya está ejecutada. Quiero ver quién agarra como ministro de Economía con un muerto de ese tamaño, ¿no? Pero yo creo que retrocedemos 20 años. Con una cosa, ¿cómo se vendió la firma? Bueno, bonito y barato. Cosa que, desde el punto de vista concreto y puntual, puede ser cierto, bueno, bonito y barato. La misma edad, más plata, todo. ¿Sabes qué pasa? Como todas las cosas, aunque esté escrito en los Santos Evangelios, no en la Constitución, si vos no tenés un equilibrio económico, pero no un equilibrio injusto, sino al contrario, un equilibrio que tenga en cuenta la sociedad en su conjunto, no lo vas a poder pagar, no lo vas a poder hacer. Y con un último elemento, hay un grave error, y es considerar que en realidad todo esto de hacer una nueva ley que cambie la ley actual de jubilaciones, una política sobre la infancia, una política sobre el salario, etcétera, es un problema de sensibilidad social. Es un problema de sensibilidad social, pero es un problema mucho más profundo. No hay país en el mundo que funcione, progrese, se desarrolle, alcance niveles importantes de impulso hacia el futuro, que no tenga su población bien. No hay. ¿Y qué es? ¿Una casualidad? ¿Es que unos comen reno y el otro no los come? ¿Comemos vacas? No. Es que tenemos un modelo que además tiene otra característica. Cada vez tiene menos entusiasmo nacional. Y los indicadores están allí. ¿Tá? Es decir, se va más gente. Yo les voy a decir una cosa que es responsabilidad. No. En 3 meses se fueron 3 empresas de tecnología del Uruguay. Se fue la fabricante de autopistas, una empresa histórica, fundamental, Sacos, ¿tá? Y Barco, la que hace los la empresa constructora. Entonces, vamos a entendernos claro, muchachos. Han venido muchísimas también, ¿no? El balance te da largamente positivo. Sí, pero yo te digo, proyectos grandes ninguno. Ninguno. Bueno, volvimos. 4.000 millones de dólares en el Paysandú. Volvimos a, Sí, pero eso todavía a la está. reforma de la seguridad social y sus impactos. Volvimos al plebiscito. No, pero, y su contexto. ¿Algo más para completar este enfoque hoy? Yo lo que creo primero que para terminar, vamos a seguir debatiendo sobre el tema de la seguridad social sin duda, lo que decían estos contra la reforma del 96, y sí, porque creo que Esteban decía, la reforma del gobierno, la reforma de la seguridad social del año pasado motivó, por supuesto que fue el motivo central de este plebiscito, que fue tan grande el tajo que iba a haber una reacción, era imposible que no la hubiera. ¿Ah? Entonces, y además es mentira que todavía no impactó. Sí, por ejemplo, las prestaciones por discapacidad ya bajaron. Ya la gente hoy, a partir de diciembre, cobra un 40% menos de lo que cobraba. Y está con una bronca criminal, de por qué te venía... Había gente que te venía a firmar sola, que no le tenías que explicar nada. Entonces, yo lo que digo es que tampoco se midió la rabia que generó en sectores importantes de la sociedad la barbaridad de la reforma que se aprobó el año pasado. Estoy de acuerdo. Detrás de las 430.000 firmas hay entonces, la burrada del gobierno. hay una cuestión ahí, y era el tamaño de la respuesta que va. ¿Es contra la del 96? Sí, claro, porque la reforma del 96, que venía a solucionar todos los problemas de la seguridad social y que privatizó casi la mitad de la seguridad social, y de ese costo no se habla, no resolvió nada. Y terminó además con 60.000 uruguayos que están cobrando jubilaciones de miseria
Mientras las AFAP se quedan con todo, hay que discutir las AFAP también, por supuesto que Está bien, sí. pero póngale número a eso, Gabriel. Está bien, pero yo te pongo números. Por ejemplo, hoy las AFAP, porque no es que estamos en cualquiera, Porque la si reforma del No es que gobierno... están en cualquiera, porque vos hace un rato Pero vos pará. hablaste de populismo. A ver, hizo Hace un obligatoria rato, las AFAP. Querer solucionar los Santiago. problemas grandes que tiene un Santiago. país, profundos y difíciles de solucionar, y largos en el tiempo de solucionar, con un plebiscito que pone las cosas escritas en piedra, es populismo, de izquierda a derecha, del que quieras. No se resuelven las cosas mágicamente porque estén escritas, No, Gaby. es respuesta organizada, popular, Lo que quiera. a una No- obligación, no le quito a la mérito. obligación de que me afilies a la AFAP. No le quito mérito. Y a un hecho increíble que es que autorizaron a las AFAP que ahora me descuenten, aunque esté sin trabajo, de mi fondo Yo no le jubilatorio. quito mérito Entonces, al movimiento número. popular. Pero y ese número no yo vale. le reclamo No, a pero, Gabriel. no, haciendo pero ahora. no lo dijiste, porque dijiste Imagínese que tenías lo que 2 sería puntos para el final. Yo la estaba esperando los explosión, números. La explosión así. Se aprueba el plebiscito. Primero, si es un gobierno de Frente Amplio, no puede presentar una ley. Pues está simple. Y obvio. ¿Está? Segundo, los inversores en el Uruguay, olvídatelos. Bueno, esta discusión va a continuar. Y Le ponemos tercero, los seguimos puntos sin suspensivos. números. Tercero, las AFAP, hay una insurrección judicial. Bueno, hacemos la pausa. ¿Le vas a llevar otro mate a Santiago? Sí, claro. Porque no sé si Como los amigo, oyentes por se dieron supuesto. cuenta. Hace un rato Santiago le había dicho amigo. a Gabriel que le pasara un mate. Iba a y- reclamar otro, pero... Y el mate fue pasado, pero fue pasado en mano. Acá está, de vuelta. Santiago recibe en mano el mate No, y se sienta recién al lado cebado, mío, porque Gabriel sabe dio que yo no vuelta a la pido mesa. mate. Sí, ¿Eh? Esteban no toma mate. No, no. Porque no pasan los espaguetis. Bueno. Van a tener que sentarse de otra manera Santiago y Gabriel, porque ahora está toda la mañana yendo y viniendo con él.